7:14. Felipe, el discurso de López Obrador cuando presentó la idea de la elección popular de jueces y magistrados, ¿no se le parece al de Colombia? Igualito, Néstor, es que parece calcado lo que lo oímos al presidente Petro y lo oímos a López Obrador, y realmente... Contra las oligarquías, aquí tenemos una justicia que no representa al pueblo. Sí. Ese es el discurso peligrosísimo que es fácil de copiar, ¿no? Pues porque eso se convierte en una justicia populista. Pero fíjese que hay uno de los profesores pues que estaban ahí en la nota, en el informe, dicen es que los jueces deben actuar como árbitros. Y esa es una definición que a mí me parece pues perfecta, porque si usted los politiza, pues van a dejar de ser árbitros, Felipe, que es lo que son en una sociedad civilizada. En este proceso que ya arrancó, esta ya es la convocatoria de los jueces para ser elegidos. Lo que tienen que presentar los jueces no son méritos académicos, sino un ensayo y una carta de recomendación. Usted imagínese lo que significa eso, la lagartería. ¿Quién emite la carta de recomendación? Yo, Felipe Zuleta, recomiendo que el señor Néstor Morales es una buena persona. Generalmente, pues los políticos, Néstor, esto termina politizando plenamente la justicia. Yo, Pepito Pérez, recomiendo que el señor fulanito de tal puede ser buen juez. Es decir, eso... Pero además, Néstor, en un país como México, en un país que está cooptado por el narcotráfico, en un país en el que hace apenas país como México, 24 horas... En un país como Colombia. Bueno, también, Néstor, si aquí llegara a darse esa posibilidad, pues sería gravísimo, pero hablando del caso en el que ya se aprobó, en México hace menos de 24 horas fue decapitado un alcalde de Chilpancingo. En México las bandas armadas, tan parecidos a Colombia, dominan territorios amplios del Estado mexicano. ¿Usted se imagina a esos grupos de narcos, bandas armadas, ejércitos armados, cooptando a la gente para que vote por sus jueces? 7:16. Felipe, veo al petrismo esta mañana alborotado en redes sociales, votando que sí, que están de acuerdo con la elección popular. Solo les recuerdo una cosa a los señores petristas, que tienen todo el derecho. Esto en algún momento va a dejar de ser el reino del señor presidente de este color político, y vamos a pasar al reino de otro que va a ser presidente de otro color político. Usted imagínese, Felipe, la justicia politizada con jueces de izquierda o politizada con jueces de derecha, me da exactamente lo mismo. En manos, pero vuelvo y le digo, Néstor, la justicia en manos de la demagogia. Es una propuesta más del presidente, de las múltiples propuestas que le hemos oído, del obviamente el golpe blando, que no lo dejan gobernar, que las oligarquías, que las muñecas de la mafia. Entonces me ponía yo a pensar esta mañana, viendo esa intervención anoche del señor presidente, pues allí en la posición de la magistrada, ¿en qué quedó el acuerdo nacional del que hablamos ayer con el ministro Cristo? Ahora, Felipe, esta idea... ¿Hasta llegó? De pronto el presidente Petro, esto no tiene nada que ver con el acuerdo nacional, o a ver quién en el acuerdo nacional le jala a una elección popular de jueces y magistrados. El doctor Hermens Darío Lara es el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados en Colombia, que entre otras cosas intenta garantizar y velar por la independencia de los jueces y magistrados en Colombia. Magistrado Lara es magistrado del Tribunal Superior de Bogotá. Doctor Lara, buenos días. Muy buenos días, don Néstor y sus compañeros de la mesa de trabajo. Doctor Un gusto Lara, saludarlos. ¿A usted en la Corporación de Jueces y Magistrados le gusta la idea de elegir popularmente a los jueces en Colombia? Fíjese que nosotros desde Corjusticia hemos acompañado la posición de los jueces federales, sobre todo asociados en JUFET, que es la Asociación de Jueces Federales de México, y los hemos acompañado en esa defensa no solamente de los derechos de los jueces, porque con esta elección se desconoce todo este tema de los derechos de cualquier ciudadano que ha emprendido una carrera, sino de la democracia misma, porque fíjese que uno de los graves problemas que se tienen es que un ejemplo en Latinoamérica es Bolivia, en donde los jueces de la Suprema Corte son elegidos popularmente. Allá hay serios problemas de administración de justicia, hay serios problemas de administración de la protección de los derechos de la misma gente, porque
esa elección politizó cómo llegan los altos mandatarios de la justicia Doctor a esos Lara, cargos. Ahora imagínese... Si le estoy entendiendo, usted me quiere decir, ¿no estamos de acuerdo con la propuesta? No, es que no es estar de acuerdo, don Néstor, es que la constitución política de Colombia y una democracia real no lo permitiría. Eso es antidemocrático. Pero si se hiciera a través de una reforma constitucional, ¿ustedes, los jueces en Colombia, la apoyarían? Nunca porque, como le digo, son dos caras de una misma moneda. La independencia judicial va de la mano de unos jueces preparados, como dijo la doctora Juana, presidente de JUFET, unos jueces preparados, con vocación, que prestan un servicio, inclusive de la misma manera quienes hacen parte de las altas cortes llegan con un proceso de selección que en lo posible nada tiene que ver la clase política o el manejo político en sus designaciones. Doctor Lara, ¿qué pasaría hipotéticamente? Ya está sucediendo en México. De este tema habló anoche el presidente Petro. Hipotéticamente en Colombia, si tuviésemos jueces elegidos por voto popular. Bueno, primero que todo sería, y aquí ustedes ya hicieron el comentario de la delincuencia, la criminalidad, aun cuando tiene algunos cotos de poder en algunas regiones del país, prácticamente imperaría, porque recordemos que quien pone los votos pone los alcaldes, pone los concejales, los gobernadores, presidente. Ahora imagínense quien ponga los votos frente a los jueces, ¿qué clase de justicia sería? Imposible, o sea, no seríamos una democracia como la Constitución del 91 nos consagra en Colombia. Sí, magistrado, el presidente Petro abre esta discusión anoche argumentando que la voluntad popular no está siendo tenida en cuenta por los jueces, porque los fallos de los jueces, en la opinión del presidente, van en contra de la voluntad popular. Y él asimila la voluntad popular a quienes lo eligieron presidente en el 2022. ¿Qué opina de ese argumento? De ese argumento como la posibilidad de abrir la puerta para que los jueces también sean elegidos por voto popular para, en la teoría del presidente, puedan cumplir la voluntad popular en las elecciones. Fíjese que no es tanto la democracia del sufragio por sí misma, sino el control que tienen algunos sectores políticos de ese sufragio. Entonces, imaginémonos la democracia cubana o la democracia venezolana. En Venezuela ni en Cuba hay un solo juez que no sea adepto o parte del partido que domina ese país. Entonces, imaginémonos en un país como Colombia, en donde el presidente del color Y tiene un congreso del color Y y tiene todos los jueces del color Y. Es para tenerlos ahí durante 60, 100 años una idea política en contra de la misma gente. Es terrible. Sería algo inconcebible en mi país que ello suceda. Claro. Y en ese mismo concepto le pregunto, doctor Lara, sobre el significado del control y de la democracia contramayoritaria que implican las funciones de los jueces en cualquier democracia. ¿Cómo se aplica eso, por ejemplo, hoy desde el Tribunal Superior de Bogotá, desde la justicia de nuestro país? Fíjese que por ejemplo, es uno de los temas importantes es la gobernabilidad, que hablan mucho nuestros políticos en cualquier orden. Sin embargo, muchas veces la gobernabilidad gira en torno a intereses muy particulares que no son los intereses de las mayorías. Y, por ejemplo, la acción de tutela en Colombia permite que un juez le ordene a un alcalde, le ordene al servicio social de salud o de cualquier situación, cuando hay violación de los derechos humanos de la gente, que cumpla la Constitución. En ese escenario, los jueces son independientes, y en la visión del señor presidente de que no lo dejan gobernar es porque tenemos una Constitución y tenemos unas normas. Usted como gobernante debe ajustarse a la Constitución, usted no puede estar por encima de la Constitución política. Por eso en muchos países han optado es por cambiarla, que fue lo que pasó en México, o lo que pasó en Guatemala, o lo que está haciendo el señor Ortega en Nicaragua, o lo que hizo el señor Chávez en Venezuela, o se hizo en
en Bolivia y en otros países se ha intentado, que es cambiar la estructura constitucional para que la clase política de un determinado pensamiento o ideología sea la que maneje y ponga todas las autoridades de tal manera que no haya nadie quien se pueda oponer legítimamente, no, sino legalmente, porque legítimamente pues la gente puede hacer muchas cosas, pero legalmente quedarían atadas las decisiones a la legalidad. E imagínese un tribunal como el de México que vio las cosas dentro del marco de la Constitución mexicana, la más antigua de Latinoamérica, y ahora pretenden es sencillamente que los jueces federales, estatales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea el amanuense de la presidenta en este momento, que es lo que muy seguramente quiere el presidente Petro, que el Consejo de Estado no tome decisiones de acuerdo a la Constitución, la Corte Suprema de Justicia también, la Corte Constitucional también, pero creo que ese es uno de los mensajes que no puede pasar inadvertido en Colombia. Esa clase de discurso es totalitario, es dictatorial, no es democrático. Es el magistrado Lara, Hermes Darío Lara, es el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados en Colombia, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, hablando sobre la idea de anoche del presidente Gustavo Petro. Doctor Lara, un gusto saludarlo, gracias por acompañarnos esta mañana. Don Néstor, a ustedes muy amable, gracias. Que esté muy bien. Felicidades. Muy amable. Felipe, entonces...